a través de 91.7 www.fantastica.com.ar y transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube como Radio Fantástica Multimedios Santiago. La presencia de Enrique Ise, como siempre, nuestro analista político, acompañándonos en el piso. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Un gusto, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, invitada hoy la licenciada en Filosofía Victoria Dávar. Bienvenida, Victoria, ¿cómo ¿Qué está? tal? Un gusto. Bueno, para nosotros es un placer tenerla y que acompañe a Enrique en esta columna donde, ¿y si el mal no tiene cara de monstruo y también usa corbata? ¿Es posible que gente sencilla pueda hacer cosas terribles? ¿Qué tanto mal pueden hacer las personas que solo hacen su trabajo? Pregunto. Bien, esto tiene su origen en una filósofa, Hannah Arendt, y ella eh, hizo o construyó un concepto que se llama la banalidad del mal. Una especialista justamente en esto es Victoria. Desde ya agradecemos su participación y su colaboración y para eso le hemos traído. ¿Qué es eso de la banalidad del mal, Victoria? Bien, Hannah Arendt cubre el juicio como desde el lugar del periodismo, lo hace, cubre el juicio a Adolf Eichmann en los años 60. Y Es lo un que, jerarca, Eichmann es un jerarca nazi alemán así es, acusado de matar judíos así en un es, campo de concentración. así es. Ella es judía, ¿no? No directamente, no matarlos directamente, sino dar ciertas órdenes Los campos de concentración. dentro de los campos. Y lo que ella nos trae con la banalidad del mal, lo que hace es decir, acá no hay un monstruo, hay un hombre normal, que tenía una vida normal, que cumplía su trabajo, porque es lo que él dice en el juicio, yo cumplo con mi deber, cumplo con la ley, para él la ley era la palabra de Hitler, y haciendo eso, sí asesina, pero él dice, yo no me siento culpable de eso, o sea, no se reconoce culpable de eso, mejor dicho. Y lo O que sea, Arendt expone es decir, no estamos hablando de un monstruo como se solía decir, no estamos hablando del mal como lo solemos entender. Esto no significa que no haya personas que no construyan un asesinato, que no estén directamente relacionadas o responsabilizadas, que no piensen directamente, es decir, no es que el mal ese monstruoso al que la tradición estaba acostumbrado no exista, simplemente estamos agregando una connotación más a la idea de mal, diciendo el mal también puede ser banal. ¿En qué sentido? En el sentido de superficial, es decir, podemos mediante acciones sencillas como cumplir nuestro deber en el trabajo u otros yo deberes. cumplo mi trabajo. Puede ser que... Exactamente. entonces se aplica a gente que dice yo cumplo mi trabajo sin preocuparse de las consecuencias que pueden ser monstruosas. Exactamente. ¿Y cómo lo relacionamos? Porque estamos hablando de un caso dentro de todo aislado, estamos hablando de la Segunda Guerra, de los totalitarismos, está bien, en la actualidad no tenemos ese sistema, es decir, estamos hablando de un momento extremo de la política, en donde quizás podríamos decir la política no aparece justamente. A ver. Pero hoy por hoy las grandes injusticias no están hilvanadas en pequeñas decisiones ordinarias. Bueno, por eso se sigue utilizando este término, porque seguimos diciendo, si bien existe ese mal monstruoso, existe el mal radical, también existe y sigue existiendo ese mal banal. Es decir, nos sigue O sea, interpelando este concepto porque seguimos involucrados en sistemas y mientras que eso suceda, vamos a tener la pauta de, porque a lo que la conclusión, una posible conclusión arendtiana es, podremos decir, el problema es que el ciudadano, el problema de Eichmann, ¿cuál era? Que no estaba pensando en el sentido de reflexionando sobre lo que él estaba haciendo, es decir, no estaba volviendo sobre no solo él mismo, sino el sistema en el que estaba inmerso, y lo que eso significaba, es decir, la muerte de miles y miles de judíos en ese momento. Entonces, hoy en día nosotros podremos relacionar esto con
esos actos cotidianos que uno hace que claro, que por ahí contribuyen a otras cosas. O sea que no hay una especie de, no hay una conciencia crítica de la moralidad que pueden tener sus actos y de sus consecuencias. Así es. Entonces la banalidad aparece cuando alguien dice yo cumplí órdenes, yo apliqué la norma, Sí. es el sistema, por ejemplo. A ver, si es así, alguien carga los datos sobre una cantidad de gentes y yo solamente tengo que darle la orden a una computadora para ver si le dan o no una prestación médica, una vivienda, una ayuda social. Le dan bien, el sistema dice no y queda gente a lo mejor en la calle sufriendo, descartable. Y ella dice, yo he cumplido órdenes, yo he cumplido con el sistema. El sistema ha decidido. ¿Es así la banalidad del mal? Sí, podríamos decirlo en parte, sí. Puedes tener o no, pasa que en el ejemplo que estás poniendo quizás hay la cuestión de la responsabilidad ciudadana entra a la mesa en todo esto. Bueno, y ahí habría que ver qué cuota de responsabilidad hay o no en lo que uno está haciendo constantemente, en el día a día. Sí, claro, sí, hay algo de eso. A ver, a mí me gustaría... yo te voy a... Sí, ya te dejo, pero te voy a... No me contestes. Hoy, sabiendo lo que es a ver, te lo digo así crudamente, sabiendo lo que es ordenar la macroeconomía, con el sufrimiento de miles de personas, con gente que queda sin trabajo, con gente que dice, estamos mejor, pero la gente está mal. Ah, bueno, ya va a venir, ya va a dejar de sufrir en algún momento. Volver a votar a Milei no es, para nuestra concepción, no es una banalidad del mal, decir, no, bueno, yo creo en lo que él me dice, estamos mejor, la macro está equilibrada, no me importa. Sí, hay algo de eso, porque la invitación cuando uno habla de que a la persona le habría faltado una reflexión y por eso ha caído en una banalidad del mal, o por eso podemos hablar de eso, la reflexión ahí no solo tiene que ver con uno mismo, sino con los otros. Es decir, por eso hablaba de la responsabilidad ciudadana en tanto... Está la cuestión de la responsabilidad y la sensibilidad con la palabra y en pensar que estamos conectados, o sea, que hay una instancia en la que uno se conecta con uno mismo, vuelve, reflexiona, tiene un diálogo consigo mismo, pero también con los otros. Entonces está conectado con el mundo ese en común en el que vive y está pensando en lo que sucede en ese mundo. Esto uno lo menciona mucho a veces cuando mencionamos la idea del sentido común, el sentido ese común que decimos, che, pero por favor volvamos al sentido común, en tanto yo estoy atento a lo que pasa en mi mundo y estoy también atento a lo que yo hago. Una parte sería pensar en lo que nosotros hacemos y otra parte sería pensar en esas consecuencias de lo que nosotros hacemos, porque lo que hacemos tiene efectos en otros. Entonces está esa doble vara de decir, bueno, hay que hacer aparecer todo esto. No basta con decir yo cumplo algo y ya. Y se acabó. Entonces, respondiendo a la pregunta, puede ser gente común, gente sencilla, gente que hace su trabajo, yo hice mi trabajo, pero que no evalúa las consecuencias de dar una prestación, de quitar una prestación, de dar una ayuda social, de dejar gente sin trabajo, no ve. Él simplemente hace su trabajo, cumple órdenes. O sea, las órdenes están mediadas, el gerente, el sistema, la normativa, el que decide la norma, son toda gente distinta, pero que al mismo la consecuencia son dañinas para la población o para una persona. Sí, a mí como ejemplo actual me surge la idea de las fake news, de lo que pasa hoy en redes, es quizás un ejemplo más pintoresco para esto, porque está esta idea de que uno dice lo que quiere, que tiene libertad de expresión y que puede decir lo que quiere. Entonces ahí la falta de responsabilidad con la palabra que tenemos, en la circulación de la palabra, que sí está presente en las redes, es un gran tema. Bueno, también en los medios en general, ¿no? La banalidad sería, yo simplemente retuiteé algo que recibí
y que no comprobé si era verdad o mentira y terminó siendo una mentira. Eso, o yo simplemente doy mi opinión y digo cualquier cantidad de cosas y quizás entre esas cosas digo algo en contra de alguien, daño. Entonces, eso se multiplica. Alguien repite, alguien hace un meme y se arma una campaña. No, pero la campaña digital, lo que llamamos campaña digital moderna, no se arma de la nada, la arman personas, es decir, hay un trabajo muy grande, están los famosos mercenarios digitales que trabajan justamente en eso, y bueno, son trabajadores, uno se podría decir, yo cumplo con mi trabajo, seguramente cobran por eso, no seguramente cobran Bueno, por pero eso. la gente Pero la gente que reproduce eso, o sea, por todos, reproducir, sí. todos entramos, yo eh, también reproduzco cosas. está el cuentito en la campaña digital moderna de que vos el relato no lo inventás de la nada. Vos tenés, suponte, una polémica que sí sucedió, que sí está presente, tomás como tierra fértil esa polémica, que es una polémica que da bronca, y lo que haces con eso es provocar que varias cuentas estén, bueno, retuiteando, pero podemos decir mostrando esa polémica de vuelta. Y son varias las cuentas que pero cuando aparece, por ejemplo, esa polémica que vos tomó como tierra fértil, vos lo que haces es que aparezca en las cuentas, no es la polémica en sí, sino en la interpretación que vos decís que es la que es compartida supuestamente Ahora, por ejemplo, todos, ahí e instalás esa interpretación. esa conclusión te lleva, por ejemplo, al linchamiento linchamientos mediáticos, Pero te lleva a caídas de reputaciones, de imágenes. O sea, pero el por daño... supuesto, por eso hay mercenarios digitales a los que uno les paga para determinados, es decir, hay intereses jugando en todo eso, claro que hay intereses jugando en todo eso. La banalidad del mal se aplicaría no a esa gente, sino al tipo que retuitea, reproduce, inocentemente a lo mejor. Bueno, yo la aplicaría en general ahí, porque está bien, es en general lo que vos... Es decir, la banalidad del mal tiene mucho que ver con un ciudadano o una persona que no está reflexionando sobre lo que hace y sobre los efectos que puede llegar a tener lo que hace. Que en algún punto los efectos de lo que nosotros hacemos siempre se nos van de las manos, está eso, ¿no? Ajá. Pero uno también intenta mediante la reflexión y justamente mediante pensar un poco, detenerse, cosa que en este momento es mucho más problemático porque el detenerse en un tiempo acelerado como en el que vivimos es difícil, pero con la información, por ejemplo, pasa esto de que en algún momento a nosotros no nos importa chequear la veracidad de las cosas, directamente nos ponemos a hablar del tema, porque en algún momento el tema se ha impuesto en la mesa. Es decir, después de esto que nosotros planteamos, hay una tierra fértil, vos tomás, haces que la interpretación sobre esa polémica, por ejemplo, sobre el recorte de algún video, circule. Después hay una instancia que se dice de lavado de la información, se le suele llamar, que es la instancia en la que vos haces que esa interpretación aparezca. Una cuenta fantasma la publica, la retuitean o la vuelven a publicar, la toman, la levantan varias cuentas. Entre esas cuentas que las levantan, no todos son granjas de bots, los famosos trolls, no todos las cuentas semi-automatizadas, no todo es eso. Vos también tenés influencers levantando eso, celebridades, y nos tenés a nosotros, que gente que entra y que va a chusmear eso, porque en algún momento también un sitio, entre comillas, periodístico, va a levantar esa interpretación de la noticia y va a hablar del tema, es decir, ya es el tema de lo que nosotros llamamos el tema de la semana. Nosotros vamos a hablar de eso y vamos a hacer el trabajo gratis. Estamos haciendo el trabajo gratis de la interpretación que se decidió que circule, que no es... que tiene una intención justamente, que no me sale en este momento la palabra, pero no es inocente ese tipo de interpretación, la ponemos a circular en realidad todos. Ahí sí hay un problema, porque vos decís la culpa es de todos y no, habría que ver cómo viene el circuito, pero sí hay algo que se logra, que por eso pasa a ser banal, que es que todos estamos manejando un tipo de información
que ha sido construida y no nos interesa mucho ir a verificar esa, entre comillas, verdad, simplemente estamos hablando de eso. Bien, la pregunta sería, ¿aparece mucho más claramente en la justificación o en la explicación de lo que yo hice? En el sentido de Eichmann, por ejemplo, yo cumplía órdenes, yo hacía mi trabajo. Es el sistema el que determinó quién se queda sin trabajo. Bueno, ahí hay otra cosa, que es decir, si es el sistema, si la culpa la tiene el sistema, la culpa es de todos, entonces la culpa es de nadie. Por eso es volver a decir, che, sin evaluar quién ha hecho el sistema. No es tampoco caer en esto que circula mucho, sobre todo en redes, circula esta idea cuando se habla de la banalidad del mal o del caso de Eichmann, y lo que se dice es, bueno, todos tenemos un Eichmann adentro, todos somos en potencia Eichmann. No, porque muchos somos ciudadanos responsables y no es que no vamos a cometer errores, pero en el mejor de los casos estamos pensando en el mundo común que habitamos, estamos intentando hacer bien las cosas, reflexionando sobre eso, volviendo sobre lo que decimos o hacemos, teniendo ciertos cuidados. A ver, te cambio el ejemplo, te pongo la inteligencia artificial. Por ejemplo, escuchaba que a través de la inteligencia artificial siguen personas y la inteligencia artificial detecta, ella, por supuesto, con su fórmula, le cargan una serie de datos de cómo trabajaban los palestinos y descubre 35.000, más o menos 35.000, la inteligencia artificial dice son activistas de Hamas y se da la orden de eliminarlos. Se elimina. Entre esos... Se chequea... ¿Ah? ¿Se chequea lo que la inteligencia artificial concluye? No sé si se han chequeado. La conclusión es que se mata a esta gente y también se mata con la bomba que cae en la escuela esta, que matan las adolescentes, las chicas de la escuela en Irán. Entonces, la pregunta es, bueno, le han dado una base de datos, la inteligencia, el algoritmo, la fórmula ha trabajado, ha sacado la conclusión y sale objetivos neutralizados, ya no es personas, son objetivos neutralizados y se mata una cantidad infernal de gente. Entonces, sí, es deshumanización, que no es nuevo, la deshumanización no es nueva. Ahora uno puede decir... es decir, no llegamos a la deshumanización de la nada. Quizás nosotros hablamos de todo este circuito de la información porque justamente, por ejemplo, con la campaña anti-Argentina se habló mucho de esto, de qué significa deshumanizar a un país o a un sector. Porque después, para que vos tengas guerras, tengas muertes, tengas genocidios, hay una antesala de eso. Hay una antesala de que a uno no le tiemble la mano, no le tiemble la voz al hablar de la muerte como se habla, o sea, que uno banalice esas cosas en algún momento. Bien. Banal sería lo superficial, entonces, sí. De hacer cosas aparentemente sencillas sin tener una conciencia crítica o moral de las consecuencias. Exactamente. Y esas consecuencias pueden ser monstruosas. Sí. Por ejemplo, si yo normalizo... El acto puede ser grandioso en un sentido de maléfico, o sea, puede estar muy mal, puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, te doy otro ejemplo social. Con el tema la persona puede ser una persona normal. Sí. Que está justamente diciendo lo que él decía, cómo se defendió. Yo hice mi deber, era un buen padre, era un buen amigo, un buen ciudadano. Te normalizo la pobreza. Me acostumbro a la pobreza y no veo el sufrimiento que hay detrás. Lo pongo una cifra. Sí, si cobra más de 700 no es pobre, cobra 701 no es pobre, no entra en este beneficio, lo descarto o no me preocupo del sufrimiento y tomo decisiones sistemáticas que agrandan el sufrimiento de esa gente. Y yo digo, es la política, el que decidió de la política es lo que... Eso ahí, ojo, porque eso ahí no sería banalidad, ¿no? Ahí hay alguien pensando, hay un sistema armado para que económicamente se beneficie un sector y no otro, y no te importa ese otro sector. No, pero yo te estoy hablando de una persona sencilla que cree que lo que le dicen reproduce, repite. Ah, bueno, sí.
sí, en los otros casos... Y ejecuta sí. alguna orden, a lo mejor es parte, es un administrativo que tiene un funcionario arriba que le da la orden de sacar beneficios a gente. Sí. ¿Sí? Bien. Gracias, Victoria, nuevamente. Bueno, excelente, la verdad, disfrutando de esta columna con Enrique Ise, como todas las semanas aquí en Radio Fantástica.